En esta hora quiero compartir una meditación con todos ustedes. Bien sabemos, por las señales que son dichas en la palabra, que estamos en los tiempos finales, en los tiempos cuando nuestro Mesías, nuestro Redentor, va a venir a buscar a su pueblo. Y la palabra es muy clara y nos dice que en esta etapa, que en estos tiempos, el pueblo, su pueblo, va a sufrir, va a recibir persecución. Es un tema que he preguntado en varias congregaciones, ¿cuál es el motivo de la persecución? Y veo que las personas no han hecho caso a lo que dice la palabra. Una de las respuestas que recibimos cuando preguntamos ¿por qué van a venir las persecuciones? ¿Cuál es el motivo de la persecución? Una respuesta fue la siguiente: por creer y hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca malo. Otra respuesta de otra congregación fue por ser cristianos. Otra respuesta de otra congregación, de personas que creen en nuestro Dios, que creen en Dios, que creen en un Salvador, respondieron ante esta pregunta, por creer en Jesús. Otra congregación, pregunté, y me respondieron por guardar u observar el sábado. Entonces, ante esta diversidad de respuestas, lo más sano, lo más conveniente, es que nos hable la palabra. Pero antes de abrir la palabra, vamos a elevar una oración para que de lo alto venga sabiduría y podamos comprender lo que vamos a escuchar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de leer, de compartir y de escudriñar tu palabra. Te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu descienda sobre cada persona que va a escuchar y que al escuchar tu palabra nos dé entendimiento, nos dé comprensión y podamos atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida, porque tu verdad es más poderosa que todo. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo, Yahshua, porque ese es su nombre. Amén. Bueno, hermanos, ya alguno me habrá escuchado que nombré a Yahshua. Ese es el nombre verdadero de quien hasta hace poco tiempo conocíamos como Jesús. Quien conocíamos como Jehová, su nombre verdadero es Yahweh. Para muchos esto quizás no sea importante, o digan o piensen en su corazón, como nos han dicho, no importa cómo se llame, siempre y cuando sepamos a quién nos referimos. Pero lamentablemente, hermanos, eso no es correcto. ¿Y por qué puedo decir así? No es correcto, porque la palabra de nuestro Dios es muy clara con respecto al nombre, a cómo se llama y cómo hay que tener su nombre en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero vamos a dejar que hable la palabra. Primero vamos a ver cómo se presenta nuestro Dios, porque tenemos que saber cómo Él mismo se llama para poder entender un poco esto que vamos a ver en esta meditación. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 15. Éxodo, capítulo 3,
versículos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Si alguno de ustedes me siguió con su Biblia, verán que en el versículo 15 aparece la palabra Jehová. Yo nombré Yahweh, pero en sus Biblias van a ver que hay una llamadita, en algunas Biblias, casi todas, y lleva al final de la hoja, y ahí está lo que conocemos como hasta hoy el tetragramatón. ¿Qué es esto? Son las 4 letras hebreas con que nuestro Dios se dio a conocer a Moisés. Y fíjense que abajo, en sus Biblias, dice que ese es el nombre de nuestro Dios. Pero lo escriben Jehová. Es muy largo y no es para esta meditación estudiar el nombre de nuestro Dios. Lo que sí sabemos, lo que sí hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión que no es Jehová y que es Yahweh. En otro video más adelante haremos una explicación y un estudio, escudriñar la palabra con respecto al nombre. Ahora vamos a ver la importancia del nombre. Vamos a ir al tercer mandamiento de los 10, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 7. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Es importante saber y entender qué significa tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Es profundo. ¿Qué significa tomarlo en vano? Porque hemos aprendido que no hay que jurar, no hay que decir por Dios y un sinnúmero de cosas. Pero tengamos en claro que la palabra vano significa vacío, significa que no hay nada, significa hueco. Entonces, tomar el nombre de nuestro Dios en forma vacía o no nombrarlo por su nombre, ya estamos faltando un mandamiento. También hemos escuchado muchas veces que no hay que nombrar el nombre de nuestro Dios. Por eso hay muchas Biblias que dice el Señor. Y fíjense lo que nos dice la palabra. Vamos a también en el libro de Éxodo, pero capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Dios: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Acá hay un mandato muy claro, que es que el nombre de nuestro Dios tiene que ser anunciado en toda la tierra. Y veíamos en Éxodo 3:15 al inicio que con el nombre de nuestro Dios se le recordará por todos los siglos. Entonces, ¿es correcto que no lo nombremos por su nombre verdadero? ¿Y es correcto que no lo nombremos?
Ahora vamos a ver qué nos sigue diciendo el libro de Éxodo. Capítulo 15, versículo 3. Éxodo 15, 3. Dice la palabra: Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. Otro versículo muy claro, donde nos deja en claro el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a pasar al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58. Deuteronomio 28, 58. Dice la palabra: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh tu Dios. Es muy claro que tenemos que poner en obra toda la palabra que está en el libro de la ley, no solamente los 10 mandamientos, pero dice temiendo el nombre glorioso de nuestro Dios, el cual es Yahweh. Ahora fíjense, hermanos, qué interesante lo que nos dice el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Hemos leído muchas veces que cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, Él inclina su oído y responde a todas nuestras peticiones. Pero vamos a ver ahora, y no es el único versículo, hay más, pero decidimos poner uno solo, ¿qué nos dice con respecto a la confianza? Salmos 9, versículo 10. Dice la palabra: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron. La confianza tiene que estar puesta en el nombre verdadero de nuestro Dios, pero para eso hay que conocerlo. Ahora vamos a entender un poquito más por qué cuando arrancamos este video yo nombré a Yahshua. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21 y 23. Mateo 1, versículos 21 y 23. Dice la palabra: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el versículo 21 vemos que su nombre es Yahshua. En su Biblia dice Jesús, pero como nombré hace un rato, su nombre verdadero es Yahshua. Y vamos a entender por qué es Yahshua cuando veamos el nombre verdadero de nuestro Dios, que es Yahweh. En el inicio de los dos nombres están las mismas letras. Hermanos, hasta acá hemos visto cómo se presenta nuestro Dios. Ahora vamos a ver la importancia para el pueblo hebreo de escuchar un yo soy. Porque si no, no vamos a entender uno de los tantos motivos por los cuales persiguieron a nuestro Salvador cuando estuvo acá en la tierra. Tenemos que situarnos en el contexto del pueblo hebreo de aquella época, cuando Moisés le dijo que el nombre de nuestro Dios era Yahweh, yo soy. El tetragramatón, las 4 letras. Y ahora vamos a entender por qué tantas veces nuestro Salvador, nuestro Mesías,
dijo la palabra yo soy, haciendo referencia a que Él es el camino, la luz, la vida, el pastor, la verdad. O sea, tantos yo soy que nuestro Mesías nombra en la palabra. Ahora vamos a comprender por qué persiguieron y mataron a nuestro Salvador. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículos 24 al 33. Juan 10, 24 al 33. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Y Yahshua le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Acá podemos ver qué pasaba en la mente de los judíos cuando escuchaban yo soy. Porque ellos sabían lo que significaba yo soy. Porque Moisés les había dicho que ese era el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a ver un relato. ¿Qué ocurre cuando Yahshua dice yo soy? Recuerden que cuando yo nombro Yahshua, en sus Biblias dice Jesús. ¿Dónde vamos a ver el poder de ese nombre en la boca de nuestro Salvador? Lo vamos a ver en el libro de Juan. Ahí donde estábamos, vimos Juan 10, pero vamos a Juan 18, del 1 al 11. Más exactamente, versículos 3 al 11. Relata el momento cuando nuestro Salvador es apresado, momentos previos a que lo crucificaran. Dice Juan 18, versículos 3 al 11. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Yahshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Yahshua Nazareno. Y Yahshua les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Yahshua Nazareno. Respondió Yahshua: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Hermanos, en este relato podemos ver el poder de decir yo soy, el nombre verdadero de nuestro Dios, en la boca de nuestro Mesías.
Dice el relato que cayeron a tierra, porque bien sabemos que la palabra dice que ante el nombre de nuestro Dios, toda rodilla se va a doblar. Y eso se cumple. Entonces, volviendo a lo que decíamos recién, la importancia en el contexto de esa época que los judíos escucharan de la boca de una persona decir yo soy. Y como leímos en Juan 10:33, lo apedreaban por hacerse Dios, porque él decía yo soy, y que él y el Padre eran uno. Sabiendo esto, ahora sí, vamos a entrar en el motivo de la persecución. Era importante saber cómo se presenta nuestro Dios. Era importante saber por qué quisieron matar y mataron a nuestro Salvador, a nuestro Mesías. Y ahora vamos a ver, como pueblo de Dios, si es que conocemos el verdadero nombre, nos espera a nosotros. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 25. Mateo 10, 16 al 25. Dice la palabra, esto salió de la boca de Yahshua. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa? En este relato podemos ver la advertencia que nos hace nuestro Salvador, que nos van a aborrecer, nos van a perseguir, nos van a matar. Pero fíjense, vamos a comenzar a ver un poco estos versículos. El versículo 18 de Mateo 10. Vuelvo a leerlo. Dice, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Cuando dice por causa de mí, si buscamos un poco más el significado de la palabra causa, que para los que les guste buscar, es la palabra griega en el sistema Strong, la palabra griega 1752, y dice, a cuenta de, por causa de, por qué o porque. ¿Qué significa? Que vamos a ser llevados ante gobernadores, ante reyes y ante concilios por causa, por motivo, por cuenta de nuestro Salvador. Pero más adelante amplía el motivo final por el cual vamos a ser llevados y aborrecidos y aún muertos. ¿Dónde lo dice? Versículo 22.
Releo el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, acá dice que todos nos van a aborrecer por causa, por motivo de el nombre verdadero de nuestro Salvador. No dice que vamos a ser aborrecidos, como dije al principio, por ser cristianos, por creer en quien hasta hoy conocíamos como Jesús, por creer y hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca malo, o por guardar el sábado. No, hermanos. Acá está diciendo que vamos a ser aborrecidos por el nombre verdadero. Ahora vamos a ver un poquito más, una ampliación de este libro de Mateo 10 que leímos recién. Vamos al libro de Marcos, otro de los evangelios. Marcos 13, del 9 al 13. Es un texto parecido, relata prácticamente lo mismo, pero con un poquito más de profundidad. Marcos 13, del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como dije recién, hermanos, el relato es el mismo, pero acá amplía. ¿Dónde amplía? Versículo 9. Dice nuestro Mesías, mirad por vosotros mismos. Hermanos, cada uno de nosotros tiene que buscar en la palabra y encontrar la verdad. No le preguntemos a nadie, porque a cada uno que le preguntemos va a llevar, como dice el dicho popular, y pido perdón por usar palabras populares en esta hora, cada uno va a llevar agua para su molino. Pero acá dice, mirad por vosotros mismos. Y nos van a llevar, y nos van a matar, nos van a llevar a los concilios, nos van a llevar ante reyes. Como dice el versículo 13 de Marcos 13, por causa del nombre de nuestro Redentor. ¿El nombre falso? No. El nombre verdadero. Vamos a ver una ampliación de esto que hace el libro de Mateo. Vamos a Mateo 24. Acá son varios versículos. No están correlativos. ¿Sí? Vamos a ir Mateo 24, del 4 al 13. Todos sabemos que en Mateo 24 están todas las señales que nuestro Mesías nos dejó con respecto al tiempo del fin. Hemos citado Mateo 24 un montón de meditaciones con respecto a las señales del tiempo del fin. Y esto se nos pasó por alto muchas veces.
Vamos a ver qué dice la palabra. Mateo 24, del 4 al 13. Respondiendo Yahshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, vuelvo a repetir. Muchas veces hemos citado Mateo 24 para muchas meditaciones. Y el versículo 9 no lo hemos leído con la profundidad que tiene. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice nuestro Mesías que todos nos van a aborrecer cuando el nombre verdadero de nuestro Mesías esté en nuestra boca. En el mismo libro de Mateo, pero capítulo 19, encontramos versículos 28 y 29. Mateo 19, 28 y 29. Y Yahshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El versículo 29 nos deja claro por qué vamos a dejar lo que ahí describe y qué vamos a recibir a cambio. Por el nombre. Dice nuestro Mesías: por mi nombre. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 21. Versículos 12 al 19. No son correlativos, pero también hablan de lo mismo. Dice el versículo 12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causas de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Otro relato
que nos dice lo mismo. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículos 18 al 25. Juan 15, 18 al 25. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Acá podemos ver en este relato de Juan lo mismo que venimos viendo, que nos van a aborrecer por causa del nombre de nuestro Mesías, pero agrega algo en el versículo 21. Dice la palabra, porque no conocen al que me ha enviado. Y termina en el versículo 25 que a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, lo aborrecieron sin causa. Y vamos a ver ahora, como estamos viendo últimamente, que todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene que tener su concordancia, su sustento en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento los apóstoles lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Entonces, cada palabra que dijeron, cada cosa que dijeron, tenemos que buscar el sustento, la concordancia en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar que a nuestro Mesías lo aborrecieron sin causa? Lo encontramos en 1 Samuel 8:7. 1 Samuel 8:7. Y dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Acá dice Yahweh que a él lo desecharon. Y vimos que Juan, en el capítulo 15, versículos 25, Yahshua dice, sin causa me aborrecieron. ¿Qué significa aborrecer? Odiar, rechazar, desechar. Ahora vamos a encontrar otro sustento en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 1 al 3. Sabemos que Isaías 53 es la profecía de nuestro Mesías. Está descrito ahí nuestro Mesías, nuestro Salvador. Dice Isaías 53, 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya estaba profetizado que a nuestro Mesías iba a ser despreciado, desechado, rechazado, aborrecido. Y vamos a encontrar otro sustento. Hay muchos más, pero vamos a nombrar estos 3 nada más. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. Ezequiel 3, 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Acá vemos que Yahweh le dice a Ezequiel que la casa de Israel, el pueblo de Dios, no lo iba a querer oír. ¿Por qué? Porque no lo quieren oír a él, a Yahweh mismo. Ahora volvemos al libro de Juan. Juan 16, versículos 2 y 3. En este lineamiento de que por guardar el nombre verdadero de nuestro Dios y de nuestro Mesías, al pueblo de Dios lo van a perseguir, lo van a expulsar, lo van a matar. Juan 16, 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículos muy claros. Ahora vamos a ver un relato en el cual también muchas veces se nos pasó por alto. Vamos a ver el relato de la conversión de Saulo de Tarso, más conocido como Pablo. Pero no vamos a ver puntualmente la conversión de Saulo de Tarso, sino cuando Saulo de Tarso recupera la vista. Porque mucho en el mundo cristiano, Pablo es tenido en cuenta y se le da mucha importancia a lo que Pablo dice. Pero ese no es el tema de hoy. Hoy vamos a ver por qué Pablo padeció, sufrió todo lo que está descrito en sus diferentes cartas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 13 al 16. Dice la palabra: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En este relato, cuando Ananías recibe un mensaje de nuestro Dios, vemos muy claro que Saulo de Tarso perseguía a los que invocaban el nombre verdadero de nuestro Mesías, de nuestro Salvador.
Pero también vemos que Saulo de Tarso iba a padecer por el nombre verdadero de nuestro Mesías. Qué interesante, ¿no? Ahora fíjense otro relato que vamos a ver ahora. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acá vemos, hermano, que no aparece el nombre. Entonces, ¿por qué están estos versículos acá? Muy sencillo. En el versículo 10 dice que vamos a recibir persecución por causa de la justicia. Ahora, ¿quién es la justicia? ¿Dónde encontramos el sustento para quién es la justicia? ¿Por qué? Porque dice que vamos a padecer persecución por causa de la justicia. ¿Dónde encontramos este sustento? Libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Dice la palabra: He aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Acá estamos viendo, hermano, que en estos versículos es profetizado nuestro Redentor, nuestro Mesías, Yahshua, es profetizado. ¿Y cuál es su nombre? Jeremías 23:6. ¿Cuál es su nombre? Yahweh, justicia nuestra. Pero hay otro sustento. Hay otro más. Libro de Jeremías, capítulo 33, versículos 15 y 16. Dice la palabra: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se llamará Yahweh, justicia nuestra. Otro pasaje de la palabra en el cual es profetizado nuestro Redentor. ¿Y cuál es el nombre? Yahweh, justicia nuestra. Qué maravilloso ver cómo el Nuevo Testamento encuentra y tiene su sustento, su sostén en el Antiguo Testamento. Hermanos, vamos terminando, pero vamos a ver primero qué ocurre cuando en nuestro corazón tenemos el nombre verdadero, cuando en nuestra mente tenemos el nombre verdadero de nuestro Mesías y de nuestro Redentor, y también el de nuestro Dios. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4, 2.
Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Fíjense, hermanos, qué interesante. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Puedo temer el nombre si no conozco el nombre verdadero? Para pensarlo. Ahora vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Mesías. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Podemos preguntarnos por qué estos versículos acá, como preámbulo de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Primera de Pedro 4, versículos 12 al 17. Primera de Pedro 4, 12 al 17. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? En estos versículos de Primera de Pedro 4, podemos ver que la palabra de Dios nos dice que nosotros sabemos lo que nos va a venir. Ahora fíjense qué interesante versículo 14. Para remarcarlo, tenerlo bien marcado en nuestras Biblias, dice el versículo 14: si sois vituperados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente,
de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, en este versículo nos dice que si nosotros somos vituperados, menospreciados, echados, todo lo que venimos viendo en los versículos anteriores, por el nombre del Mesías somos bienaventurados y el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ahora, ¿qué ocurre con quienes nos vituperan, nos echan, nos menosprecian, nos dejan de lado si nosotros tenemos el verdadero nombre del Mesías en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca? Dice que de parte de ellos, los que hacen esa tarea, Él es blasfemado. Pero por nosotros es glorificado. De nuevo, para pensarlo. Ahora vemos otro relato de la importancia del nombre verdadero. Vamos a Hechos 5. Hechos 5, 40 al 42. ¿Qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver, en este relato, ocurre que los apóstoles ya habían recibido la lluvia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo de Pentecostés en sus corazones, y no podían parar de hablar el nombre verdadero del Mesías. Obviamente eso no gustaba. En este contexto vemos este relato. Hechos 5, 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yahshua, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar al Mesías, a Yahshua. Fíjense que el concilio de aquella época, y hay mucha semejanza en el día de hoy, no quieren que se proclame el nombre verdadero. Ahora vamos a ver dos versículos muy importantes. Isaías 66, 5 y 6. Isaías 66, 5 y 6. Oíd palabra de Yahweh, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Yahweh sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. Hermanos, para terminar, en el libro de Apocalipsis vemos que el Espíritu Santo habla a Juan y le dice que mande cartas.
Vamos a ver 3 cartas, 3 versículos de 3 cartas. La que es para la iglesia de Éfeso, la que es para la iglesia de Pérgamo y la que es para la iglesia de Filadelfia. Comencemos por la de Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 3. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Acá está hablando Yahshua a Juan. Y dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora vemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 13. Vuelve a hablar Yahshua a Juan. Yo conozco tus obras, y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Acá también el mensaje de Yahshua a la iglesia de Pérgamo le dice que retiene su nombre a pesar de las muertes. Y ahora vamos a ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que también es para otro estudio, otra meditación. Dicen que fue la iglesia más fiel. Pero bueno, eso es para otro tema. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, acá vemos de nuevo la importancia del nombre verdadero. Y ahora sí, versículos finales. Apocalipsis 19, 13 y 16. Apocalipsis 9, 13 y 10, Apocalipsis 19, 13 y 16. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, queríamos compartir la palabra con ustedes por la importancia que tiene en estos tiempos el nombre verdadero de nuestro Mesías y de nuestro Dios. Por favor, escudriñen cada versículo. Por favor, por ustedes mismos, véanlo en la palabra. Escudriñen en diferentes versiones de las Biblias. Busquen. No se queden con lo que les dicen, ni siquiera con lo que les decimos en este video. Busquen por ustedes mismos. Que Yahweh los bendiga, los guarde, y espero que les haya gustado y poder encontrarlos en otro video. Que la palabra de nuestro Dios esté en vuestros corazones. Que Dios los bendiga. En esta hora quiero compartir una meditación con todos ustedes. Bien sabemos, por las señales que son dichas en la palabra, que estamos en los tiempos finales,
en los tiempos cuando nuestro Mesías, nuestro Redentor, va a venir a buscar a su pueblo. Y la palabra es muy clara y nos dice que en esta etapa, que en estos tiempos, el pueblo, su pueblo, va a sufrir, va a recibir persecución. Es un tema que he preguntado en varias congregaciones.